Y la siguiente lámina se mencionó que efectivamente en el año 2018 hubo una desvalorización de 2.500 millones de soles aproximadamente, que fue titular a algunos medios de comunicación. Pues a febrero del 2019, y acá estoy observando creo algunos amigos de los medios de comunicación, observamos que efectivamente el titular de mañana seguramente va a ser que las AFPs entre febrero y diciembre del 2018 han generado un incremento en los fondos de pensiones por 6.500 millones de soles. No quisiera abusar de su tiempo, Presidenta, seguramente hay un conjunto de preguntas que yo no he logrado absolver. Estoy a la disposición de los señores congresistas y desde ya quisiera mencionar dos temas importantes. Desde la Asociación de las AFPs, como lo ha dicho el señor Víctor Andrés García Belaúnde, hay un compromiso, y de mi presidencia es un compromiso permanente de trabajar porque los trabajadores afiliados tengan un sistema de seguridad social, no solamente los que hoy están en la FP, en la que efectivamente tenemos que trabajar, y ojalá me inviten en algún momento para presentar la segunda parte de la propuesta de hoy, que incluía una propuesta de reforma, sino para lograr que aquellas personas que hoy están por fuera del sistema de seguridad social tengan acceso a una cobertura universal y a una pensión mínima. Creo efectivamente en el Perú, sí, soy una persona idealista y voy a seguir trabajando por ofrecer o tratar de ofrecer mejores pensiones, menores comisiones y un servicio de calidad al trabajador afiliado, que es la posición en la cual hoy día me encuentro. Muchísimas gracias por la oportunidad, Presidenta, y muchísimas gracias a ustedes, señores congresistas, por su paciencia. Gracias, señora Giovanna Prialé. Le agradecemos su presencia. Como es habitual, la invitamos a retirarse cuando lo estime pertinente, pero si quiere quedarse también está... No. Solamente para también despedirme de la señora Prialé, por supuesto, que no sepa, que no crea que acá todos somos hostiles. Queremos cuestionar el sistema, por supuesto que sí, pero agradecemos su presencia porque además no todos quieren venir a discutir el tema, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Como debe ser. Bien, y para continuar esta conversación tenemos al señor Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de las administradoras privada de Fondo de Pensiones, que también va a hacernos una presentación. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta, por la invitación. Mi presentación versa fundamentalmente... ¿Me escuchan? Versa fundamentalmente sobre los puntos mencionados en la carta de invitación para esta sesión, que es la rentabilidad de los fondos de pensiones y la rentabilidad de las AFPs. Antes de empezar, dos puntos que son muy importantes, y es para poder estimar cualquier rentabilidad de cualquier instrumento, depósito, préstamo, tiene que ser calculado frente a lo aportado, invertido, depositado. Esto es fundamental. Y segundo, abordar la preocupación que se dio de mucha gente ante notas periodísticas que hablaban de pérdidas de 3.000 millones, 4.000 millones, 8.000 millones, y explicar cómo así estos números son encontrados y cómo es que debe verse la rentabilidad de un fondo de pensiones que tiene características especiales. Ahora sí, por favor. ¿Qué cosa es un fondo de pensiones? Básicamente consiste en una persona que hace aportaciones sucesivas mensuales. Todos los meses nos descuentan una cantidad, 10%, y esto va a la AFP. Y con esa cantidad se compra un valor cuota. Perdón, no es 10, es 13%. Sí, pero me refiero a lo que va a ir al fondo. Bueno, pero es 13%, ¿no? Hay que calcular 13% siempre, ¿no? Si no se distorsionan las cifras. Sí, a ver. Sí. Disculpen, le voy a pedir al congresista que está bien que se haga la aclaración, es 10% de lo que va al fondo y el 3% es el tema de las comisiones, porque justamente si queremos hacer una reforma que va a ver el tema de comisiones, tenemos que separarlo del fondo. Exacto. Bueno, entonces me estoy enfocando en el monto que va al fondo del afiliado. Y vemos que un afiliado que el año 93, por ejemplo, cuando arrancó el sistema, compró valores cuota de 10 soles, en el año 98 estaba en 20 soles y así. Esto hace que, siguiente por favor, ¿cómo se valoriza esto? Con el último valor cuota disponible. Ahí vemos a la fecha 29 de octubre del 2007 que tenía un valor de 100 soles. Todo el área verde es la rentabilidad que se acumula. Lógicamente, he comprado más barato y ahora vale más. Pero entonces vemos que llega la famosa crisis subprime, que significó un fuerte impacto en los mercados internacionales, por favor, y vemos que entre el 17 de agosto de 2006 y el 27 de octubre del 2008
hubo una caída marcada de los valores cuota que cayó de 100 a más o menos 75. Entonces, ¿qué vemos ahí? Efectivamente, estos valores cuota que están en rojo son meses de valores que se compró más caro y que con la última valorización era menos. Esto implica rentabilidad negativa. Pero vemos que hay toda una amplia área verde, que es de lo que todavía conserva rentabilidad, lo comprado anteriormente. Y otra cosa que es importante, señora Presidenta, las personas que ven su estado de cuenta y comparan una fecha con otra, que el saldo ha bajado. ¿Perdón? No. Esperemos que termine la exposición, por favor, para después hacer las preguntas. Sí, rápidamente. El verde es por la diferencia entre el valor en que compré y el que vale ahora, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver este rectángulo acá, que sería efectivamente lo que el afiliado percibe como una disminución de saldo entre una fecha y otra. Pero los valores cuota continúan, el tiempo continúa, y vemos la siguiente transparencia. Nos vamos al 3 de enero de 2011 y vemos que todo lo que aparecía como rentabilidad negativa, al haber subido el último valor cuota, todo se valoriza a 120. Entonces, esa comparación entre 100 y 70 que parecía pérdida o rentabilidad negativa, ahora todo es verde. Esto es fundamental porque se va actualizando con cada nuevo valor cuota. Y vemos el área verde que representa la rentabilidad de este afiliado. Siguiente, llegamos a la crisis del euro. Lo mismo, hay valores que caen. Estos de entre el 11 de agosto del 2010 y el 6 de octubre del 2011 representa rentabilidad negativa. Y este rectángulo es lo que el afiliado ve como una disminución temporal de valor. Pero una vez que los valores cuota se recuperan, por favor, siguiente, vemos que todo lo que parecía una disminución de saldo recupera valor al tener nuevos valores cuota. Y así llegamos al 26 de enero con valores cuota de 180. Con lo cual vemos todo lo que ha invertido el afiliado y entramos a la coyuntura actual. Este año 2018, que fue siguiente, un año de mucha volatilidad. Vemos en rojo aquellos valores cuota que fueron comprados a un valor mayor que el de cierre del año 2018. Rentabilidad negativa, que es lo que se publicó en el boletín de la Super de diciembre de 2018. Pero veamos todo lo que los valores cuota anteriores ha representado como rentabilidad positiva. El problema, señora Presidenta, es que mucha gente interpreta la rentabilidad de 12 meses como que fuera la rentabilidad de todo su fondo, cuando en realidad se refiere estrictamente al valor cuota de 12 meses atrás. Entonces, esto hace que cada persona tenga una rentabilidad distinta dependiendo de cuándo hizo sus aportes y de qué volumen fueron los aportes. Esto es simplemente, comparado con el anterior, un afiliado que entró el 2005. Entonces vemos que ya no arranca el 93, arranca el 2005, pero igual se ve que tiene una extensa área de rentabilidad comparada con la rentabilidad negativa del último año. Y quisiera también notar, señora Presidenta, que lo que era rentabilidad negativa de la crisis subprime o el euro, ahora se vuelve un bolsón de rentabilidad, porque se compró valor cuota más barato. Lo importante es que suba el valor cuota. O sea, no hay que perderse en el corto plazo, sino en la pendiente de la variable y la tendencia de esta. Esto es fundamental para evaluar cualquier inversión. Siguiente, por favor. Y ahora vemos el valor cuota al 28 de febrero, en el cual toda la rentabilidad negativa que se veía del año 2018 prácticamente ha desaparecido. Claro, en la medida que el valor cuota continuó su tendencia ascendente. Esto es fundamental, porque hay fondos de inversión que tienen valor cuota que cae y se queda abajo o se queda estático. Entonces, lo que vemos en 25 años es que puede tener subidas y bajadas, puede haber reducciones temporales en el saldo, pero finalmente lo que se ha visto es que la rentabilidad finalmente es positiva. Entonces, la fluctuación de los valores cuota afecta a la rentabilidad, pero no compromete aporte de los afiliados. Hubo reportes periodísticos que mencionaban que se había perdido aportes. Esto es falso, señora Presidenta. Lo que impacta es la rentabilidad. Y aquí vemos en este gráfico más claramente, en la historia del sistema privado de pensiones, lo que ha sido aportes, lo que ha sido rentabilidad. Entonces tenemos que efectivamente hay 36% de aportes, 64% de rentabilidad, que es lo que más o menos construye el total de los fondos de pensiones. Entonces, la pregunta, señora Presidenta, es, siguiente, por favor, ¿de dónde salen estas pérdidas de 9.000 millones, 10.000 millones? Sale de una mala técnica financiera, que es andar restando el saldo de fondo de pensiones de una fecha de otra.
los cálculos de millones aparecen efectivamente de restar 2 fechas. Y aquí pongo un ejemplo, señora presidenta. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2017, esa resta bota menos 2.970 millones, que en muchos artículos periodísticos se mencionaba como pérdidas. Pero si hacemos la misma resta en 2 meses, entre febrero de 2019 y diciembre de 2018, sale más 6.000 millones. Y si vemos 14 meses, sale positivo. No estoy diciendo que eso sea utilidad, estoy diciendo que no es una forma correcta de medir rentabilidad. ¿Por qué? Porque el saldo fondo de pensiones incorpora, además de variaciones de valor cuota, los aumentos por aportes de los afiliados, los retiros por jubilación, por uso de 25%. En conclusión, señora presidenta, cuando vea a futuro alguna publicación que hable de miles de millones de pérdidas, fijarse cómo se ha obtenido. Si ha sido por una mera resta de saldo de fondo de pensiones, es un cálculo inadecuado. Y esto lo pueden consultar al Banco Central, a la SMB, quienes manejan información estadística de rentabilidad, que no lo hacen en función a andar restando saldos de fondos de una fecha de otra. Siguiente. Y esta es la rentabilidad que debe importar, señora presidenta. Vemos que a 2 años, para el fondo 2, por ejemplo, la rentabilidad ha sido de 6.76%, a 5 años 7.6%, a 10 años 8.85%. Entonces, es por eso que en la superintendencia estamos totalmente motivados para orientar a la gente a que vean desde cuándo tienen aportes y no la rentabilidad de corto plazo, que no es la que realmente ilustra sobre cuál es su rentabilidad. Siguiente. Y el otro tema que pidieron era el asunto de la rentabilidad. Creo que ya voy a ir rápido porque ya se mencionó en la anterior presentación el cómo ha ido bajando en la comisión mixta en los componentes de remuneración y de saldo. Quiero aprovechar ahora para responder una pregunta sobre la comisión por saldo. Este 0.82 rige solamente para los saldos nuevos o para los saldos de la gente que arrancó con la reforma, no para los saldos antiguos. Es por eso, por ejemplo, que no es comparable la comisión por saldo mexicana, que es 1.01, que es para el total y el universo de los aportes de los afiliados de las AFORES, comparado con el Perú, que es a partir de cierta fecha. Y en el caso del componente de remuneración de la mixta, vemos cómo ha ido bajando con las sucesivas licitaciones, y a partir de junio lo que vemos es que esta va a ser en la AFP ganadora 0% y 0.82 en saldo. Quiero hacer notar frente a los comentarios sobre la rentabilidad que muestran las AFPs al año 2018, que esta no recoge aún esta reducción de comisiones, que viene a ser del orden de 35% más o menos en saldo y baja 0 en remuneración. Entonces, esto se va a ver recién en el balance de este año porque rige a partir de junio. Y también importa ver cómo van a reaccionar las demás AFPs al ver que hay esta reducción marcada de uno de los competidores. Siguiente. En comisiones, ¿cómo estamos? Aquí vemos una información de la OECD que pone varios países al año 2017 y el Perú está más o menos de la mitad para la derecha de la tabla, no es de los más caros. Aquí hay un tema que es fundamental, señora presidenta. A veces se compara la comisión de AFPs o de fondo de pensiones de un país con otro, pero a veces se omite decir que en otros países se cobran comisiones por otros conceptos. Se cobra por traspaso, se cobra por cambio de fondo. En el caso del Perú es una comisión única. Estos cálculos de la OECD incorporan todas las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para poder determinar frente a lo administrado cuánto están cobrando. Y vemos que en la región resultan más caras que el Perú, República Dominicana, México y Colombia. Y por debajo de Perú, Chile, Uruguay y Costa Rica. Entonces, para continuar la tendencia a la baja es importante seguir con las licitaciones. Hemos visto que esto efectivamente ha determinado una reducción de comisiones. Además que tenemos que brindar información accesible para que el afiliado tome mejores decisiones. Segundo, la SBS está trabajando en mejoras a un aplicativo digital, un app que se puede ver en un celular, donde se pueda ver con mayor claridad las diferencias en precios y la rentabilidad que obtiene por cada una de las AFPs. Lo que queremos es un afiliado informado que en estos tiempos recurre a su celular con mayor frecuencia y con un app que sea lo más amigable posible. Siguiente. Y aquí vemos la rentabilidad patrimonial de las AFPs. Vemos que luego de la reforma de 2012, el ROE, que es la rentabilidad sobre patrimonio, muestra una reducción. Esta ha ido bajando, pero creemos que aún tiene más espacio para poder seguir bajando. Y lo vemos en el siguiente gráfico, que es este gráfico es bien interesante, señora presidenta. Nos muestra la evolución de ingresos y gastos unitarios de AFP, es decir, cuánto ingresa, cuánto recibe de ingreso una AFP por afiliado, y vemos que si bien estaba bajando,
es la reducción de gasto unitario la que es más fuerte, es decir, están haciendo ahorros, reducciones de gastos. Entonces, esto lo que termina arrojando es obviamente un nivel de rentabilidad. Pero insistimos en la superintendencia que con más licitaciones y elementos competitivos y agregar, mencionaba la congresista Glave, la posibilidad de una FP pública, en la superintendencia vemos con buenos ojos esta posibilidad de incorporar un elemento público en la gestión de fondos, pero que sería parte ya de una reforma, ¿no? Con eso termino mi presentación, señora presidenta. Gracias, señor Mogrovejo. Dejo si hay alguna pregunta sobre el tema. Presidente, sí. Lo que tiene que hacer el señor Mogrovejo es hacer el cálculo de los 13%, no del 10%. El afiliado paga 13%, 30% de su aporte. Ese es los cálculos que tienen que hacer. No venir con cifras que no son reales, 30% cuesta administrar los fondos. El afiliado paga 30% por cada sol que pone una AFP. Eso es una salvajada de dinero, es una comisión leonina, usurera. Y entonces lo que yo le pido al señor Mogrovejo que regrese a la comisión con esos cálculos. Primero. Segundo, con los cálculos, ¿cuánto costaría ese 13% invertido durante los últimos 25 años en diversos bancos o cajas de ahorro? Y le aseguro que las cifras van a ser totalmente diferentes a las que ha mostrado. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al señor Mogrovejo de la Superintendencia. En la explicación que él hace en el cuadro que plantea en la parte verde, los que pusieron en la época de 2008 o 2011, los que justamente por la diferencia de los montos no perdieron, ellos se mantuvieron. Los que tenían menos aportes perdieron, pero recuperaron a partir de 2011. Pero el 2008 fue el tema del corralito, el tema todos los problemas económicos que hubieron a nivel mundial. Y la AFP en esa época no tuvo el manejo adecuado, porque realmente siguió arriesgando sabiendo la situación que se atravesaba. El mismo cuadro le explica, nosotros somos acá desde ese periodo y hemos visto todo el percance, lo que ha significado. Viendo el tema de los Lehman Brothers, además, entonces ha tenido circunstancias. Los que estaban en la parte de la inversión grande, ellos han seguido ganando, nunca perdieron, siguieron ganando. Los que estaban chiquitos, los que han ido recuperando. Esa es la diferencia siempre en cualquier situación. En el tema de las cooperativas, si la cooperativa te presta, pero el interés es altísimo, el interés que te cobra es altísimo. También decir que la gente pide un préstamo en una cooperativa, te dan la plata al día siguiente, pero el interés es muy alto. Entonces la gente ha pedido un préstamo al banco para pagar el interés de la cooperativa, pero el negocio de la cooperativa no es que le pagues el interés al toque. El interés de la cooperativa es que le pagues mes a mes, ese es su negocio, su ganancia. Pero yo insisto, nadie pretende dejar a la gente mayor sin protección pensionaria, absolutamente. Lo que se quiere es, sí pueden haber baches, pero que no se puede estar todo el rato en ese pleno de acá, porque se arriesga mucho. Y ustedes en las AFPs arriesgan absolutamente todo. A ustedes no les pasa nada, pero las personas aportantes sí sufren este descalabro, porque obviamente una persona que se retira con 3.000 soles, ¿cuánto de aporte va a tener? Y está en función de su edad también. El aporte comenzó en el año 90. Yo estaba en una agencia de publicidad y se me dejaron las 6 o 7 AFPs que vinieron. Entonces, y se obligó a todos, no hubo ni decisión, se obligó a todos los peruanos a entrar a una AFP. Inclusive en el año 2008 hubo un problema con la caja policial militar, que se quería obligar de alguna forma, por el tema del mal manejo de la caja, a que todas las Fuerzas Armadas entraran a una especie de AFP. Yo no tengo muy claro el tema de una AFP del Estado, conversaba con Marisa Glave, porque en el periodo anterior había un señor Salaverry que manejó la plata del Seguro Social, se la robó Inter y terminó asesinado, además, en un descampado. Entonces, el riesgo del Estado siempre es de dudosa situación, porque hoy día está usted y mañana es otra persona. El ITF lo puso Beatriz Merino, cuando fue ministro, con compromiso retirado hasta el día de hoy. Las cosas están en función a quien ejerce el cargo en ese momento. Y lo que no puede ser es que la gente que aporta menos y que tiene esperanza de una rentabilidad que por lo menos le quede una caja, una canasta básica, no la tiene. Entonces, cuando quieren sacar su aporte, les es más rentable invertirlo ahora en un departamentito que lo alquila, en una casa, en un carro que compra y hace taxi, en un pequeño negocio de garaje, le va a rendir más.
Y a ustedes en realidad no les interesan ese tipo de aportantes tampoco. Si tuviera aportantes de 4.000 para abajo, que no estén, para ustedes sería mucho más aliviado. Nada más, presidenta, gracias. Gracias, congresista. Viendo un poquito las estadísticas que he estado mirando, el que se sale normalmente es el de los ingresos más altos, el que se sale antes. No es el de los ingresos pequeños. En los ingresos pequeños más bien es el que se queda en el sistema. O sea que tampoco es que hay que jugar al revés, hay que cuidar a ese aportante que se queda, que sí es una preocupación seria para nosotros para que tenga una pensión justa y digna y no una pensión más pequeña, ¿no? Y también hay que diferenciar los negocios, porque me preocupa realmente. Yo creo que sí tenemos que tener un sistema nacional de pensiones que funcione, un sistema integral, ¿no? Porque el negocio de un sistema de pensiones no es de corto plazo, es un negocio de largo plazo. Cuando le decimos que lo haga un banco, ya me comienzo a asustar más, porque las preocupaciones de un oligopolio se convierten en integración vertical, y eso ya es otro tema donde puede haber más serios problemas en un sistema financiero. Entonces, que tengamos cuidado de decir que mejor lo haga un banco o una caja, o sea, negocios de corto plazo manejando negocios de largo plazo. Yo creo que hay que mirar eso con cuidado y no confundirlo, ¿no? Entonces hay que, creo nuevamente, y conversaba con la congresista Schaeffer, pongo en la mesa la propuesta de hacer el grupo de trabajo sobre el tema, si les parece, y nos planteamos cómo lo comenzamos a trabajar durante la próxima semana, si les parece. Le doy la palabra al... Ay, por favor, Marisa. Muchas gracias, presidenta. Bueno, también de acuerdo con la idea del grupo de trabajo, a mí también me gustaría formar parte, porque sí creo que tenemos un pendiente, además, porque sí quisiera preguntarle al señor Mogrovejo si es que la propia SDS ha hecho un análisis comparativo más actualizado respecto a las comisiones que cobran las AFPs. Nos ha mostrado uno de la OCDE, pero también están los de CIES que dicen una cosa diferente, está el estudio del señor Seminario que dice una cosa diferente. Entonces, la pregunta es si es que han hecho algún estudio que nos pueda permitir ver cómo es que han estado evolucionando estos cobros, y que creo que es importante que sea parte de la información que tenemos. La segunda es si ustedes han analizado el informe de la Comisión de Seguridad Social, que es un informe que tenemos, insisto, el Estado peruano hace un año, y que no estamos haciendo nada con ese informe. Y es un informe que dice un conjunto de elementos que sí merecen una reflexión y que ya alertaban sobre la situación que estamos viviendo ahora. Entonces, el descrédito del sistema de las AFPs pasa para muchos de nosotros por un enriquecimiento o una ganancia asegurada de parte de ese sistema privado de pensiones frente a otro tipo de sistemas, ¿no? O sea, de hecho, el mismo estudio de la Comisión de Seguridad Social sí hace un comparativo sobre los riesgos que asumen las AFPs versus los riesgos que asumen aseguradoras o que asumen bancos, y cuál es la rentabilidad diferenciada. Y entonces diciendo, las AFPs tienen más rentabilidad y asumen muchísimo menos riesgo. ¿Quién asume el riesgo? El afiliado. O sea, porque si hay un riesgo y si hay una pérdida, ¿qué cosa se afecta? Se afecta nuestra pensión, no se afecta la ganancia de las AFPs. Entonces, ahí hay un tema que sí es delicado. Y entonces, ¿cuál ha sido el balance o la lectura de parte de la SBS, ¿no? Y creo que sí también un pequeño mea culpa mínimo, porque todos nosotros hemos revisado, no solamente en una prensa que uno diga sensacionalista, se supone periódicos que son serios, ¿no es cierto?, una noticia realmente alarmante, y es que en el corte del inicio de este año hemos visto los pensionistas perdieron más de 2.000 millones, las AFPs ganaron 488 millones. Entonces, ese es un tema, pues. Y entonces, frente a eso, ¿cuál ha sido la reacción de la SBS? Porque, digamos, si esto, comillas, era para ustedes una mala lectura, hubo una conferencia de prensa, salieron, explicaron, dieron tranquilidad al ciudadano, porque no hay la sensación de que eso hubiera ocurrido, digamos, ¿no? Entonces, lo que veo es que están planteando la posibilidad de una app, que sí, pues ojalá se pueda tener para que tengamos mayor información, pero sí hay un rol de la SBS de explicar y garantizar al afiliado la situación en la que está, porque si no, lo que tenemos es simplemente la sensación de que el sistema se está cayendo, y lo que queremos hacer todos es sacar nuestra plata de ahí ya, ¿no es cierto?, para que no vaya a ocurrir un problema mayor. Entonces, ahí hay también parte de responsabilidad y acción de parte de ustedes, ¿no? Gracias, presidente. Gracias. Le doy la palabra al señor Jorge Mogrovejo. Quisiera empezar respondiendo a la última pregunta. Efectivamente, fue una
razón de alarma el ver estos miles de millones de pérdidas y salir a explicar. Y lo hicimos una conferencia de prensa en el mes de febrero, donde reunimos a gente de varios diarios, República, Comercio, Gestión, de hecho salió un par de portadas en los diarios. Sacamos un boletín donde explicamos con sumo detalle estos mismos gráficos. Yo publiqué un artículo en Gestión que estaba destinado a la página editorial que se titula ¿Cómo funciona el fondo de pensiones? Sí salimos y la preocupación fue tratar de explicar cómo se debe medir la rentabilidad y cómo no tomar ese tipo de mediciones que efectivamente causan alarma. Respecto al tema de cálculos que hemos hecho, sí, nosotros tenemos cálculos de cómo ha ido reduciendo el ingreso de las AFPs con la licitación, porque esto efectivamente representa un menor ingreso al momento que se pasa rápidamente a tener comisión por saldo. Lo que pasa es que la información que mostramos de la OECD, ellos tienen una metodología que permite comparar, porque otro tema que es importante es cuando se dice que son las más caras del mundo. Entonces sí nos interesaba ver en una metodología homogénea qué dice la OECD. Ahora estamos esperando con muchas ansias a ver el 2018 cómo sale eso. Pero repito, son sistemas que a veces son un poco distintos y con diferencias en los cobros, o que cobran otras cosas que acá no se cobra, ¿no? Y en cuanto al estudio de la Comisión de Protección Social, efectivamente, sí, lo hemos revisado, hay varios temas, pero creímos en aquella oportunidad que se iba a hacer una suerte de debate o discusión para ver qué se tomaba o qué no. Creo que esa tarea está pendiente, pero sí creemos que es un documento que es un excelente insumo para poder discutir, y les adelanto que viene otro documento, que es el de la OECD, a mediados de año, con otra suerte de evaluación, diagnóstico de todo el sistema de pensionario, que también va a dar, creo yo, herramientas interesantes a la discusión. Gracias. Muchas gracias. Perdón, unas preguntas. ¿Cuánto ganan las compañías de seguros con la comisión de seguro? Porque 488 millones han ganado las AFPs por el 15% que cobran de su sueldo. Y el 15% restante, que son comisiones de seguros, ¿cuánto ganan las comisiones de seguros por eso? Y primero, y segundo, ¿cuánto las AFPs aportan a la SBS? ¿Cuánto anualmente aportan para el sostenimiento de la SBS las AFPs? Sobre la primera pregunta, yo no estoy a cargo de la supervisión de compañías de seguros, no tengo conocimiento de cuánto es lo que tienen en el balance de la compañía de seguros. Y sobre el segundo, es un tema que maneja la administración de la SBS, yo no tengo conocimiento. Perdón. O sea, usted no tiene información de ninguna de las dos preguntas que le he hecho. O sea, usted es el Estado, usted es el que supervisa el ahorro público, su empresa, su institución es una institución importante del Estado y no sabe cuánto ganan las AFPs o las compañías de seguros de los aportantes de las AFPs. Pero ¿no es acaso una AFP, no es la superintendencia de banca y seguro? Sí, pero está dividida en superintendencias adjuntas. Hay un colega mío del adjunto de seguros que puede responder a esas preguntas, así como hay uno de banca y otro de UIF, ¿no? Bueno, entonces vamos a decirle a su colega, parece que hay una muralla china entonces ahí en la SBS, que usted no sabe lo que gana la compañía de seguros, estando en la misma oficina, de repente en el mismo piso, pero hay una muralla china, ¿no? Entonces hay que pedirle al señor que maneja seguros que venga acá y nos informe cuánto ganan las compañías de seguros, cuál es el margen de operaciones, porque debe ser mucho más que esta cantidad, por supuesto, y también nos gustaría saber cuánto es lo que aporta las AFPs al sostenimiento de esta institución que usted representa. Le solicitaremos eso a la superintendencia para que nos envíen la información. Señores, siendo las 10:17, no vamos a poder mirar las normas que están puestas porque no tenemos el quórum reglamentario. Agradezco a los dos invitados, dicho ese paso, y pueden pueden retirarse cuando lo consideren conveniente. Pero visto que no tenemos ahorita el quórum reglamentario para votar, les pediría que vamos a revisar estas normas que están aquí la siguiente semana. Solo quería dar un informe antes de pedirnos el despacho, ¿no? Que se alcanzaba el cuadro de las sumillas con los documentos recibidos y emitidos la semana anterior, y si alguno de los congresistas requiere copia de los mismos, lo puede solicitar a la Secretaría Técnica, y también se remitió la agenda con el cuadro de sumillas de los proyectos de ley que ingresaron en su correspondiente estudio, ¿no? Entonces, con esto cierro la sesión a las 10:18. Muchísimas gracias. Bien, hemos entonces podido seguir de cerca el día de hoy la Comisión de Economía
y Finanzas, cuya presidencia ha recaído nuevamente la congresista Mercedes Arauz. Es importante resaltar que durante esta sesión, durante la comisión, ha expuesto Giovanna Prialé, presidente de la Asociación de AFP, en donde pues ha dado algunos datos estadísticos, como por ejemplo, el Perú es el tercer país con la rentabilidad más alta de 21 países evaluados, según el último estudio de la Pension Markets in Focus 2018, logrando una rentabilidad nominal de 8% promedio en los últimos 15 años, solo superada por Colombia e Islandia. Es lo que ha dicho la presidenta de la Asociación de AFP. AFP, como se sabe, por la cual existen muchos cuestionamientos. El congresista Ángel Neira, por su parte, pidió en algún momento de su intervención a que explique cómo se han beneficiado con los recursos de las AFP aquellas empresas no afiliadas y cómo contribuye también la informalidad al sistema financiero. La presidenta de la Comisión de Economía, Mercedes Arauz, consideró necesario que la comisión trabaje una reforma completa e integral del sistema privado de pensiones. Es lo que se ha propuesto el día de